aullido desgarrador rompió el silencio de los olivares, congelando la sangre de Miguel Sánchez, mientras sus ojos encontraban los del lince ibérico que, desafiando siglos de instinto salvaje, había venido a buscar ayuda humana. Lo que el viejo agricultor no podía imaginar era que aquel encuentro imposible transformaría para siempre la relación entre su familia y una de las especies más amenazadas de Europa. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. Bajo el implacable sol de Andalucía, el silencio del campo se rompió con un sonido que no pertenecía al repertorio habitual de la naturaleza. No era el canto de un pájaro, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el lejano mugido del ganado. Era algo más primitivo, más desesperado. Un aullido que cortaba el aire como una navaja, congelando a Miguel en medio de su huerto de olivos, la mano suspendida a medio camino de recoger una aceituna caída. Miguel Sánchez, con sus 65 años marcados en la piel curtida por décadas bajo el sol español, conocía cada sonido de su finca como conocía las líneas de su propia palma. Este sonido, sin embargo, era diferente, inquietante, un llamado que parecía contener dentro de sí una súplica. ¿Has oído eso, Tomás?, preguntó girando hacia su hijo que trabajaba unas hileras más allá. Tomás, a sus 32 años, representaba la nueva generación de agricultores, con ideas modernas sobre sostenibilidad mezcladas con el respeto por las tradiciones que su padre le había inculcado desde niño. Se enderezó, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Sí, papá, no suena como nada que haya escuchado antes. El sonido volvió a elevarse, más cercano esta vez, reverberando entre los antiguos olivos hasta llegar a la pequeña casa rural que la familia Sánchez había habitado por 3 generaciones. Un edificio sencillo de piedra y madera, con paredes encaladas que resplandecían bajo el sol andaluz. «Viene de cerca de la casa», dijo Miguel, dejando caer las aceitunas en su cesto y comenzando a caminar con la urgencia que el sonido parecía demandar. Mientras los 2 hombres se acercaban a su hogar, el misterioso lamento se intensificó. No era el aullido de un perro, ni el lamento de un gato doméstico. Había algo salvaje en él, algo que hablaba de las profundidades del bosque mediterráneo que comenzaba donde terminaba su propiedad. Fue Tomás quien lo vio primero, deteniéndose en seco y extendiendo un brazo para que su padre hiciera lo mismo. «Dios mío», murmuró, «es un lince». Y allí, a menos de 20 metros de la entrada de su casa, estaba uno de los animales más raros y amenazados de toda Europa, un lince ibérico. Su pelaje moteado resplandecía bajo el sol de la tarde, sus distintivas orejas negras terminadas en mechones puntiagudos erguidas en alerta total. El felino, normalmente esquivo hasta el punto de convertirse en leyenda, estaba de pie, mirando directamente hacia ellos, como si los hubiera estado esperando. Miguel sintió que se le secaba la boca. En sus 65 años viviendo en estas tierras, solo había visto un lince ibérico 2 veces, y siempre como una sombra fugaz entre los arbustos, un fantasma que desaparecía antes de que uno pudiera estar seguro de lo que había visto. «No debería estar aquí», susurró, «no tan cerca de humanos». Como para contradecirlo, el lince abrió su boca y dejó escapar otro de esos aullidos desgarradores. Luego, para absoluto asombro de los 2 hombres, el animal dio unos pasos hacia ellos, se detuvo, volvió a aullar y retrocedió hacia la casa. «Está intentando decirnos algo», dijo Tomás, su voz una mezcla de incredulidad y asombro. «No seas ridículo», respondió Miguel automáticamente, pero sin mucha convicción, porque mientras observaban el lince repitió su extraña danza, avance, aullido, retroceso,
como si estuviera tratando de guiarlos. «Papá, creo que quiere que lo sigamos». Miguel quería protestar. Quería recordarle a su hijo todas las lecciones sobre no interferir con la vida silvestre, sobre mantener una distancia respetuosa. Pero había algo en los ojos del lince, una inteligencia casi humana, una desesperación palpable que contradecía todo lo que sabía sobre estos animales solitarios. «Con cuidado», concedió finalmente. Comenzaron a acercarse lentamente, manteniendo movimientos deliberados y predecibles. El lince los observó atentamente, sus pupilas verticales dilatándose ligeramente antes de girarse y caminar directamente hacia la casa rural. Para sorpresa de padre e hijo, el animal no se dirigió a la puerta o a las ventanas, sino que se deslizó hacia un lado del edificio, donde el terreno descendía levemente y creaba un pequeño espacio entre los cimientos y el suelo. Un espacio apenas suficiente para que un lince se deslizara por debajo, pero este lince no entró. En su lugar, se detuvo junto a la abertura, volviéndose para mirarlos antes de emitir otro de esos sonidos lastimeros que habían captado su atención desde el principio. «Hay algo ahí abajo», murmuró Tomás acercándose cautelosamente. Al llegar al borde de la casa, ambos se agacharon, manteniendo una distancia prudente del lince. Al principio, la oscuridad bajo la estructura parecía impenetrable, pero mientras sus ojos se adaptaban, comenzaron a distinguir una forma, otra forma moteada, más grande que su guía, tendida inmóvil sobre la tierra. «Hay otro lince ahí abajo», dijo Miguel, su voz apenas un susurro, «y parece estar atrapado o herido». Tomás sacó su teléfono y encendió la linterna, dirigiendo el rayo de luz hacia el espacio oscuro. Lo que vieron les hizo contener la respiración simultáneamente. Era efectivamente otro lince ibérico, una hembra, y estaba claramente en problemas. Su respiración era laboriosa, su cuerpo más voluminoso de lo que debería ser, y cuando el haz de luz iluminó su vientre, la razón se hizo evidente. «Está preñada», dijo Tomás, «y parece que no puede salir». Miguel miró al primer lince, que ahora se había sentado, observándolos expectante. «Es el macho. Vino a buscar ayuda para su compañera». La idea era tan absurda como innegable. El comportamiento del lince macho contradecía todo lo que los libros decían sobre estos felinos solitarios, y sin embargo ahí estaba, aparentemente pidiendo la intervención humana con una inteligencia que desafiaba la comprensión. «Tenemos que llamar a conservación», dijo Tomás, ya buscando el número en su teléfono. «Si es una hembra preñada, podría ser crítico para la especie. Hay menos de 700 linces ibéricos en estado salvaje». Miguel asintió, sin poder apartar los ojos del lince macho, que ahora alternaba su mirada entre ellos y su compañera atrapada. En sus décadas trabajando esta tierra, había llegado a un entendimiento con la naturaleza, un respeto mutuo basado en la distancia y la no interferencia. Pero aquí estaba un animal salvaje, rompiendo todas las reglas, cruzando la línea invisible entre sus mundos para pedir ayuda. «Mientras tanto, deberíamos ver si podemos hacer algo», dijo, levantándose con decisión. «Voy a buscar algunas herramientas. Mantén un ojo en ellos». Mientras Miguel se alejaba hacia el cobertizo, no pudo evitar pensar en lo extraordinario de la situación. Un lince ibérico, el fantasma del bosque mediterráneo, había venido hasta su puerta no para amenazar o para huir, sino para establecer una conexión imposible, para solicitar ayuda en un lenguaje que trascendía las especies. Y en ese momento, Miguel supo que su relación con la tierra que había cultivado durante toda su vida acababa de cambiar para siempre. Miguel regresó del cobertizo con un maletín de herramientas y una linterna más potente.
Durante todo el trayecto su mente seguía procesando lo extraordinario de la situación. Los linces ibéricos eran notoriamente esquivos, criaturas casi míticas que preferían las profundidades del bosque mediterráneo y evitaban el contacto humano a toda costa. Y sin embargo aquí estaba uno, buscando deliberadamente su ayuda. ¿Has podido contactar con conservación?, preguntó a su hijo mientras se acercaba. Tomás asintió, guardando su teléfono. Vienen en camino. La bióloga jefe, una tal doctora Elena Vázquez, dijo que no hiciéramos nada drástico hasta que lleguen. Deberían estar aquí en unos 40 minutos. 40 minutos es mucho tiempo para un animal en apuros, murmuró Miguel, arrodillándose para examinar mejor el espacio bajo la casa. El lince macho se tensó momentáneamente, pero no hizo ningún movimiento agresivo, limitándose a observarlos con esos ojos ambarinos que parecían contener una sabiduría ancestral. Primero necesitamos entender cómo está atrapada, dijo Miguel, dirigiendo el haz de la linterna hacia el interior. La hembra yacía sobre su costado, su respiración visiblemente laboriosa. Su vientre hinchado confirmaba su estado de gestación avanzada. Parece que hay un trozo de la estructura que se ha desprendido, señaló Tomás, iluminando con la luz de su teléfono una sección de los cimientos donde varios bloques de piedra habían colapsado parcialmente, creando una trampa natural. Debió entrar para buscar refugio, y luego el peso provocó que esas piedras cedieran. Miguel asintió, evaluando la situación con la calma metódica que caracterizaba todas sus decisiones. No podemos esperar 40 minutos sin hacer nada, decidió finalmente. Voy a intentar estabilizar esa sección para que no colapse más. Tú mantén un ojo en el macho. Con movimientos deliberados para no asustar a ninguno de los dos felinos, Miguel comenzó a trabajar. Primero colocó un gato hidráulico cerca de las piedras caídas, calculando cuidadosamente dónde aplicar la presión para aliviar el peso sobre la hembra sin causar más daño. El lince macho observaba cada movimiento con atención, ocasionalmente emitiendo suaves vocalizaciones hacia su compañera como para tranquilizarla. «Es asombroso», murmuró Tomás, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin poder ocultar su fascinación. Los linces ibéricos son solitarios excepto en la época de cría. Que el macho haya permanecido con ella y además buscado ayuda es un comportamiento nunca documentado. Miguel gruñó mientras ajustaba el gato hidráulico. La naturaleza siempre tiene más secretos de los que recogen los libros. Mi abuelo decía que estos bosques guardan misterios que la ciencia apenas comienza a entender. A medida que Miguel trabajaba, notaron que la hembra parecía reconocer que estaban intentando ayudarla. Aunque mantenía una expresión cautelosa, había dejado de forcejear y ahora observaba los movimientos humanos con una mezcla de temor y lo que casi parecía esperanza. «Habla con ella», sugirió Miguel a su hijo mientras continuaba ajustando el gato. «Tu voz es más suave que la mía». Tomás pareció sorprendido, pero comenzó a murmurar palabras tranquilizadoras en un tono bajo y constante. «Tranquila, bonita. Estamos intentando ayudarte. Tus cachorros estarán bien». Para su sorpresa, la lince pareció relajarse visiblemente ante el sonido de su voz, sus ojos fijos en él, mientras continuaba su suave monólogo. «Funciona», dijo Tomás con asombro. «Claro que funciona», respondió Miguel sin levantar la vista de su tarea. Todos los seres vivos reconocen la intención detrás de las palabras, aunque no entiendan su significado. Pasaron 20 minutos de trabajo cuidadoso antes de que el sonido de un vehículo anunciara la llegada del equipo de conservación. El ruido del motor hizo que el lince macho se pusiera tenso inmediatamente, retrocediendo varios pasos y adoptando una postura defensiva. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Miguel tanto al animal como a sí mismo. «Son amigos.
Del vehículo descendieron 3 personas, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una trenza práctica y 2 hombres más jóvenes cargando equipo especializado. Los 3 vestían uniformes con el logo del programa de conservación del lince ibérico. «Soy la doctora Elena Vázquez», se presentó la mujer mientras se acercaba con pasos medidos. Sus ojos se agrandaron visiblemente al notar al lince macho, que sorprendentemente no había huido ante la llegada de más humanos. «Dios mío, es extraordinario que siga aquí. Ha estado así todo el tiempo», explicó Tomás. Fue él quien nos alertó sobre su compañera. Elena intercambió miradas significativas con sus colegas. «Eso contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento del lince ibérico en estado salvaje». Luego se arrodilló a una distancia prudente para evaluar la situación bajo la casa. «Han hecho un buen trabajo estabilizando la estructura. Ahora necesitamos sedar a ambos para poder trabajar con seguridad». Uno de los jóvenes, que se presentó como David, el veterinario del equipo, preparó rápidamente un rifle de dardos tranquilizantes. «El macho primero», indicó Elena. «Es prioritario asegurarlo antes de que decida que somos demasiados humanos para su gusto». Miguel y Tomás observaron con una mezcla de fascinación y preocupación cómo David apuntaba cuidadosamente y disparaba un dardo que impactó con precisión en el cuarto trasero del lince macho. El animal saltó sorprendido, emitiendo un sonido agudo antes de mirar acusatoriamente hacia los humanos. Luego, como si entendiera que era parte necesaria del proceso, se sentó, esperando que el sedante hiciera efecto. «Nunca he visto nada igual», murmuró Elena, observando con asombro profesional. «Es como si comprendiera que estamos ayudando». En menos de 5 minutos, el lince macho estaba inconsciente, respirando profunda y regularmente, mientras el tercer miembro del equipo, que se presentó como Marco, lo examinaba rápidamente. «Macho adulto, aproximadamente 5 años, excelente condición física», reportó. «Y tiene un transmisor de rastreo. Debe ser uno de los liberados en el programa de reintroducción de Sierra Morena». Mientras tanto, David se había arrastrado parcialmente bajo la casa para poder administrar un sedante a la hembra con una jeringa manual, evitando el impacto de un dardo. «Es más seguro así en su estado», explicó a los Sánchez, que observaban con atención cada movimiento. Una vez que ambos linces estuvieron sedados, el verdadero trabajo de rescate comenzó. Con la experiencia práctica de Miguel complementando el conocimiento técnico del equipo de conservación, trabajaron metódicamente para liberar más espacio alrededor de la hembra atrapada. «¿Cómo se ven los cachorros?», preguntó Tomás mientras Elena realizaba un rápido examen ecográfico portátil. La doctora sonrió, el alivio evidente en su rostro. «Detectamos 3 latidos fuertes, y parece que el parto está a unas 2 semanas. Si no la hubiéramos encontrado…». Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron las implicaciones. 3 cachorros más para una especie que había estado al borde de la extinción, con apenas un centenar de ejemplares hace 2 décadas. 3 nuevas vidas que podrían no haber llegado a nacer. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte andaluz, tiñendo el cielo de naranjas y rojos profundos, el equipo finalmente logró crear suficiente espacio para extraer cuidadosamente a la hembra. La colocaron en una camilla especializada, monitoreando constantemente sus signos vitales y los de sus cachorros no nacidos. «La llevaremos al centro de recuperación para una evaluación completa», explicó Elena. «Y al macho también, aunque probablemente pueda ser liberado mañana mismo si todo está bien». Miguel observó cómo cargaban a los 2 felinos en el vehículo especializado, una extraña mezcla de emociones agitándose en su pecho. Orgullo por haber ayudado, asombro ante el comportamiento extraordinario del lince macho y una renovada apreciación por la tierra que había trabajado toda su vida.
¿Podremos saber qué sucede con ellos?, preguntó Tomás, expresando el pensamiento que Miguel no había verbalizado. Elena asintió con una sonrisa genuina. Por supuesto. De hecho, me gustaría volver mañana para hablar con ustedes sobre algo importante. Creo que esta propiedad podría tener un papel significativo en nuestros esfuerzos de conservación. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de tierra, padre e hijo permanecieron en silencio, contemplando el espacio vacío, donde hasta hace poco se encontraba uno de los animales más emblemáticos y amenazados de España. Un animal que había cruzado la frontera invisible entre el mundo salvaje y el humano, cambiando para siempre la forma en que verían su hogar. El Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Sierra Morena brillaba con actividad inusual, a pesar de la hora tardía. Las noticias sobre el rescate de una hembra preñada de lince ibérico habían corrido como pólvora entre el personal, y nadie quería irse a casa mientras el drama se desarrollaba en las instalaciones veterinarias. La doctora Elena Vázquez observaba con atención clínica mientras su equipo trabajaba diligentemente alrededor de la lince sedada. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitorizando signos vitales tanto de la madre como de los cachorros no nacidos. Bajo las brillantes luces quirúrgicas, la belleza salvaje del animal resultaba aún más impresionante. Su pelaje dorado salpicado de manchas oscuras, sus características orejas con mechones negros, la fortaleza elegante de su cuerpo, incluso en este estado vulnerable. Sus constantes son estables, informó David, ajustando uno de los monitores. Y los cachorros también parecen estar bien, aunque uno muestra un ritmo cardíaco ligeramente elevado. Elena asintió, permitiéndose un pequeño suspiro de alivio. ¿Has confirmado su identidad? Marco, que estaba escaneando el microchip del animal, alzó la mirada de su tablet. Es Luna, una de las hembras liberadas hace 3 años en el sector oriental. Tenía aproximadamente 2 años cuando la soltamos, lo que la situaría ahora en los 5 años, la edad perfecta para reproducción. ¿Y el macho?, preguntó Elena, mirando hacia la habitación contigua, donde el otro lince descansaba en una jaula de recuperación. Es Sombra, confirmó Marco. Liberado en la misma zona, pero nunca habíamos registrado que formaran pareja. De hecho, sus territorios no se solapaban según los últimos datos de rastreo. Elena procesó esta información, su mente científica catalogando las implicaciones. Necesitamos actualizar los mapas territoriales y, lo más importante, documentar este comportamiento de búsqueda de ayuda. Es completamente atípico y podría cambiar nuestra comprensión de las capacidades cognitivas de la especie. La puerta se abrió y entró Carmen, la veterinaria jefe del centro, recién llegada tras ser llamada de urgencia. He revisado las radiografías. No hay huesos rotos, pero tiene una contusión considerable en la cadera derecha y deshidratación moderada. Probablemente estuvo atrapada al menos 24 horas. ¿Y los cachorros?, preguntó Elena, la preocupación filtrándose a través de su fachada profesional. Carmen sonrió. Increíblemente, parecen estar perfectamente. 3 cachorros sanos, probablemente a unas 2 semanas del parto. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. 3 nuevos linces representaban un tesoro incalculable para una especie que había rozado la extinción, llegando a contar con apenas un centenar de ejemplares a principios de siglo. Cada nacimiento era una pequeña victoria en una batalla que había requerido décadas de dedicación, millones en financiación y el esfuerzo coordinado de científicos, gobiernos y comunidades locales. ¿Qué hay del macho?, preguntó Carmen ajustándose las gafas mientras revisaba los datos en la tablet que Marco le ofrecía. Físicamente está en perfectas condiciones, respondió David. Pero su comportamiento
Es algo que nunca habíamos documentado. Permaneció junto a la hembra atrapada, fue a buscar ayuda deliberadamente y luego regresó para guiar a los humanos hasta ella. Carmen levantó la mirada, el escepticismo científico evidente en su expresión. ¿Estamos seguros de que esa es la interpretación correcta? ¿Podría haber otras explicaciones más acordes con lo que sabemos sobre la especie? Elena entendía la cautela de su colega. La ciencia se construía sobre hechos observables, no sobre interpretaciones emotivas de comportamientos animales. Antropomorfizar era un error común incluso entre profesionales experimentados. Los agricultores, Miguel y Tomás Sánchez, fueron testigos directos, explicó Elena. Y lo más importante, tenemos esto. Pulsó un botón en su teléfono y mostró un video que Tomás había tomado durante el rescate, capturando claramente al macho guiándolos hacia la casa y luego esperando mientras trabajaban. Carmen observó el video en silencio, su expresión transformándose gradualmente. «Extraordinario», murmuró finalmente. «Necesitamos revisar todo lo que creemos saber sobre los patrones de comportamiento social del lince ibérico». En ese momento, un suave pitido indicó que Luna comenzaba a despertar del sedante. Todo el equipo dio un paso atrás, manteniendo una distancia respetuosa, mientras la hembra abría lentamente los ojos. Su mirada dorada recorrió la habitación, deteniéndose en cada humano presente antes de emitir un suave gruñido. «Está desorientada, pero sorprendentemente tranquila», observó Carmen. «Voy a comprobar cómo está Sombra». Mientras Carmen salía, Elena se acercó a uno de los monitores que mostraba una transmisión en vivo desde la jaula contigua. El lince macho ya estaba despierto, sentado alerta con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta que lo separaba de su compañera. «Parece que sabe exactamente dónde está ella», comentó David, «y está esperando», añadió Elena, observando la peculiar calma del animal. Cualquier otro lince salvaje estaría lanzándose contra los barrotes, buscando desesperadamente una salida. Pero Sombra parecía paciente, como si entendiera que estaban ayudando. La puerta se abrió nuevamente y Carmen regresó con una expresión desconcertada. «Necesitáis ver esto», dijo, haciendo un gesto para que la siguieran. En la sala de recuperación, Sombra permanecía sentado en el centro de su jaula. Al ver entrar a los humanos, el lince se levantó, acercándose a los barrotes sin ningún signo de agresividad. Luego, para absoluto asombro de todos los presentes, emitió un sonido. No un gruñido o un bufido defensivo, sino el mismo tipo de aullido que había utilizado para alertar a los Sánchez. En la habitación contigua, Luna respondió inmediatamente con una vocalización similar. «Están comunicándose», susurró Marco, «y él sabe que ella está aquí, a pesar de no poder verla u olerla directamente». Elena sentía que estaban presenciando algo que desafiaba décadas de conocimiento científico sobre la especie. Los linces ibéricos eran conocidos por ser solitarios, territoriales, con interacciones limitadas principalmente a la época de apareamiento. Y sin embargo, estos dos estaban exhibiendo un nivel de vinculación y comunicación que sugería una complejidad social mucho mayor. «Necesito hablar con los Sánchez mañana a primera hora», decidió Elena. «Su propiedad debe estar situada en un corredor natural que no habíamos identificado. Y si estos dos han establecido su territorio allí...» Carmen completó su pensamiento. «Podríamos estar ante un nuevo núcleo reproductivo fuera de las áreas monitorizadas». Mientras los científicos discutían las implicaciones, Luna se había levantado en su jaula, moviéndose con cautela pero sin signos evidentes de dolor. Se acercó a los barrotes en dirección al sonido de su compañero, su vientre hinchado balanceándose suavemente mientras caminaba. «Deberíamos considerar mantenerla aquí hasta que dé a luz», sugirió David.
Después del trauma sufrido, sería lo más seguro para ella y los cachorros. Elena asintió, aunque una parte de ella se resistía a la idea. Los animales salvajes siempre se recuperaban mejor en su hábitat natural, y el estrés del cautiverio podía ser tan perjudicial como las lesiones físicas. Pero en este caso, con 3 preciosas vidas en juego, la precaución debía prevalecer. Mantendremos a Luna en observación al menos una semana, decidió. En cuanto a Sombra, miró al macho, que había vuelto a sentarse, su mirada intensamente focalizada en la pared que lo separaba de Luna. Normalmente lo liberaríamos mañana mismo, pero dado su comportamiento atípico, sugiero retenerlo un par de días para observación. Mientras el equipo finalizaba los procedimientos y preparaba a los linces para pasar la noche, Elena se retiró a su pequeña oficina. Necesitaba redactar un informe detallado sobre los eventos del día y preparar una propuesta para la reunión con los Sánchez. Si su intuición era correcta, aquella modesta finca olivarera podría convertirse en una pieza clave del rompecabezas de la conservación del lince ibérico. Mientras tecleaba, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Sombra guiando deliberadamente a los humanos hacia su compañera atrapada. Un comportamiento que sugería no solo inteligencia, sino también confianza. Como si el animal hubiera tomado una decisión consciente de que, en ese momento crítico, los humanos no representaban una amenaza, sino una esperanza. Y en un mundo donde la relación entre humanos y vida silvestre estaba tan fracturada, esa chispa de confianza podría ser tan valiosa como los propios cachorros por nacer. El amanecer llegó a la finca de los Sánchez con esa luz dorada que tanto amaba Miguel, la misma que hacía brillar las hojas de los olivos como si estuvieran bañadas en miel. Se había despertado antes que el sol, como todos los días de sus 65 años, pero esta mañana era diferente. No había salido inmediatamente a revisar los olivos como era su costumbre. En su lugar se encontraba sentado en el porche de la casa, una taza de café humeante entre sus manos curtidas, la mirada perdida en el punto exacto donde el día anterior había visto al lince macho por primera vez. El sonido de la puerta abriéndose anunció la presencia de Tomás, quien se unió a su padre con su propia taza de café, compartiendo el silencio contemplativo durante varios minutos. ¿Crees que estarán bien?, preguntó finalmente Tomás, sin necesidad de especificar a quiénes se refería. Miguel asintió lentamente. La doctora parecía saber lo que hacía, y son animales fuertes. Es extraño, continuó Tomás. Toda mi vida hemos vivido aquí, rodeados de este bosque, y nunca habíamos tenido un encuentro así. Es como si hubieran elegido venir a nosotros. Miguel gruñó suavemente, un sonido que su hijo había aprendido a interpretar como reflexión profunda más que desacuerdo. Tu abuelo decía que esta tierra tiene memoria, que recuerda a los que la han cuidado y a los que la han maltratado. Era una de esas afirmaciones cargadas de sabiduría rural que Tomás había escuchado toda su vida, parte folclore, parte observación aguda de generaciones viviendo en íntima conexión con el mismo trozo de tierra. Los Sánchez llevamos cuidando estos olivos desde antes que España fuera España, continuó Miguel, su voz adquiriendo ese tono de narrador que emergía cuando hablaba de sus ancestros. Quizás los linces lo saben. Tomás sonrió ante la idea, pero no la descartó. Su educación universitaria en agronomía sostenible le había enseñado que la relación entre humanos y naturaleza era infinitamente más compleja de lo que la ciencia había logrado catalogar. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus reflexiones. El todoterreno del programa de conservación apareció en el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo que brillaba como polvo de oro en la luz del amanecer. Debe ser la doctora,
Vázquez, dijo Tomás levantándose, mencionó que quería hablar con nosotros. Elena bajó del vehículo, seguida por Marco, quien llevaba una tableta y lo que parecía ser un maletín de presentación. La doctora parecía cansada pero animada, con el tipo de energía que viene después de una noche de poco sueño, pero importantes descubrimientos. «Buenos días», saludó, acercándose al porche. «Espero no ser demasiado madrugadora». Miguel hizo un gesto desestimando la preocupación. «El campo no entiende de horarios tardíos, doctora. ¿Cómo están nuestros amigos felinos?» La elección de palabras no pasó desapercibida para Elena. Nuestros amigos, no los linces o los animales. Ya había una conexión establecida. Ambos están estables. Luna, la hembra, tiene una contusión en la cadera, pero se recuperará completamente. Los 3 cachorros parecen estar perfectamente. 3. La sonrisa de Tomás se ensanchó. «Es una buena noticia». «Muy buena», confirmó Elena, aceptando la invitación tácita para sentarse con ellos en el porche. Cada nacimiento es crucial para una especie que estuvo tan cerca de la extinción. Marco permaneció de pie, preparando discretamente algunos documentos que había sacado del maletín. «Sombra, el macho, está en perfectas condiciones físicas», continuó Elena. «Pero es su comportamiento lo que nos tiene fascinados. Lo que hizo ayer, buscar deliberadamente ayuda humana, contradice todo lo que creíamos saber sobre el lince ibérico». Miguel asintió, como si no le sorprendiera. «Las criaturas salvajes son más sabias de lo que pensamos. Saben distinguir entre amenaza y ayuda cuando la situación es desesperada». Elena estudió al viejo agricultor con renovado interés. Había esperado tener que explicar la importancia científica del comportamiento observado, pero Miguel parecía comprenderlo intuitivamente, desde una sabiduría nacida de décadas observando los ritmos de la naturaleza. «Precisamente por eso estamos aquí», dijo finalmente. «Su propiedad parece estar situada en un corredor natural que no habíamos identificado en nuestros estudios. Un corredor que los linces están utilizando para moverse entre las zonas protegidas de Sierra Morena». Marco desplegó un mapa sobre la pequeña mesa del porche. Era una vista aérea de la región, con diferentes zonas marcadas en colores, áreas de conservación establecidas, territorios conocidos de linces y corredores potenciales. La finca de los Sánchez aparecía destacada, situada estratégicamente entre 2 grandes áreas verdes. Según nuestros datos de rastreo, Sombra y Luna no deberían haberse encontrado. Sus territorios estaban separados por varios kilómetros, explicó Elena, señalando 2 círculos en el mapa. Pero de algún modo encontraron una ruta que no estábamos monitorizando. Una ruta que pasa por su propiedad. Tomás se inclinó sobre el mapa, su interés profesional en agricultura sostenible mezclándose con la fascinación por este nuevo descubrimiento. ¿Están sugiriendo que nuestra finca es una especie de puente natural para los linces? Exactamente, confirmó Elena, su entusiasmo evidente. Y no solo eso, el hecho de que Luna eligiera tener sus cachorros aquí sugiere que considera este lugar seguro, con suficientes recursos y protección. Miguel observaba el mapa en silencio, su expresión indescifrable. Finalmente levantó la mirada hacia Elena. ¿Y qué significa esto para nosotros, para nuestra tierra? Era la pregunta del millón, y Elena apreciaba la directa franqueza del agricultor. Nos gustaría proponerles un programa de colaboración, nada que interfiera significativamente con su cultivo de olivos, pero que incluiría algunas modificaciones para hacer la propiedad aún más adecuada como hábitat y corredor de paso para el lince. Marco tomó la señal para sacar más documentos, esta vez fotografías y diagramas
que mostraban ejemplos de otras propiedades privadas que participaban en programas similares. Pequeñas áreas de matorral mediterráneo entre los olivos, algunos puntos de agua naturalizados, quizás una pequeña reducción en el uso de ciertos pesticidas. Elena hacía gestos hacia las imágenes, mostrando cómo estos cambios se habían implementado en otras fincas sin comprometer la producción agrícola. A cambio, el programa ofrece compensación económica, certificación ecológica para su aceite, que podría venderse a precio premium, y asesoramiento técnico para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de su producción. Tomás parecía cada vez más interesado, asintiendo mientras examinaba los documentos. Miguel, sin embargo, mantenía su expresión cauta. ¿Y qué pasa con nuestra privacidad? ¿Tendríamos técnicos y científicos pululando por nuestra propiedad a todas horas? Era una preocupación legítima. Elena la había escuchado antes de otros propietarios rurales orgullosos de su independencia y forma de vida. Las visitas serían mínimas y siempre programadas con antelación, aseguró. Instalaríamos algunas cámaras de fototrampeo en puntos estratégicos, pero alejadas de la casa y las áreas de trabajo intensivo. La idea es que los linces puedan moverse libremente sin sentirse amenazados y que ustedes puedan continuar con su vida normal. Miguel tomó un sorbo de su café, ya frío, mientras consideraba la propuesta. Su mirada se dirigió hacia el olivar, donde los primeros rayos del sol creaban un mosaico de luz y sombra entre los árboles centenarios. Mi abuelo siempre decía que no somos dueños de esta tierra, sino sus guardianes temporales, dijo finalmente. Que nuestro deber es pasarla a la siguiente generación en mejor estado del que la recibimos. Elena contuvo la respiración, reconociendo el peso del momento. Miguel no estaba simplemente considerando un acuerdo comercial o una modificación a sus prácticas agrícolas. Estaba contemplando un cambio en la relación de su familia con la tierra que habían trabajado durante generaciones. Si esos linces eligieron nuestra propiedad, continuó Miguel, debe ser por una razón, y si podemos ayudar a que esa razón perdure, que así sea. Tomás observaba a su padre con una mezcla de orgullo y sorpresa. A pesar de su profundo respeto por las tradiciones, Miguel Sánchez nunca había sido un hombre fácil de convencer para adoptar nuevas ideas. Y sin embargo, aquí estaba, considerando seriamente una propuesta que cambiaría aspectos fundamentales de cómo habían manejado la finca durante generaciones. ¿Podríamos ver exactamente qué modificaciones serían necesarias?, preguntó Tomás, dirigiéndose a Elena, mientras sentía que debía aprovechar esta apertura inesperada de su padre. La doctora asintió con entusiasmo, haciendo una seña a Marco para que desplegara más documentos. Hemos preparado un plan preliminar basado en la topografía de su propiedad y lo que sabemos sobre las preferencias de hábitat del lince ibérico. Sobre la mesa aparecieron planos detallados de la finca, con áreas marcadas en diferentes colores y anotaciones técnicas. Lo más importante sería establecer varios corredores de matorral mediterráneo, explicó Elena, trazando con el dedo líneas que conectaban diferentes partes de la propiedad. El lince ibérico necesita esta vegetación densa para sentirse seguro durante sus desplazamientos. Afortunadamente, estas áreas pueden establecerse en los márgenes y zonas menos productivas, sin afectar significativamente el número de olivos. Miguel se inclinó sobre el mapa, sus ojos entrenados reconociendo cada rincón de la tierra que había trabajado durante toda su vida. Este arroyo estacional, señaló un fino trazo azul en el mapa, se seca completamente en verano. ¿Propondrían algo ahí? Elena sonrió, apreciando el conocimiento detallado que Miguel tenía de su tierra. De hecho, sería un lugar ideal para una de las intervenciones más importantes, crear pequeños puntos de agua permanente.
nada elaborado, simplemente pequeñas charcas naturalizadas que mantengan agua durante los meses más secos. Beneficiaría también a las aves y polinizadores, añadió Tomás, su mente ya evaluando las posibilidades desde su perspectiva de agronomía sostenible. Lo que podría mejorar la polinización de los olivos. Miguel asintió lentamente, reconociendo la observación acertada de su hijo. ¿Y qué hay de los pesticidas? Usamos muy pocos, pero hay temporadas en que son necesarios. Propondríamos un calendario de aplicación ajustado a los patrones de movimiento del lince, respondió Marco, interviniendo por primera vez. Y en algunas áreas críticas, técnicas alternativas de control de plagas. El programa incluye asesoramiento técnico para implementar estas alternativas sin comprometer la producción. Tomás notó cómo su padre procesaba cada detalle, sopesándolo contra décadas de experiencia práctica. Miguel Sánchez no era un hombre que tomaba decisiones a la ligera, especialmente cuando afectaban a la tierra que había sido el sustento y legado de su familia. ¿Y los permisos de construcción para reparar los cimientos donde estaba atrapada la lince? Preguntó Miguel, sorprendiendo a todos con esta consideración práctica que nadie había mencionado. Elena parpadeó, momentáneamente desconcertada. Bueno, técnicamente, cualquier modificación estructural requeriría permisos, pero como parte del programa podríamos facilitar ese proceso administrativo. Lo pregunto porque estaba pensando, continuó Miguel, que podríamos hacer algo más que simplemente reparar. Si vamos a convertir esta tierra en un refugio para linces, quizás deberíamos crear un espacio seguro bajo la casa, algo diseñado específicamente para ellos. Una guarida adecuada. Un silencio asombrado siguió a sus palabras. La idea de no solo aceptar la presencia de los linces, sino de activamente crear un espacio para ellos, revelaba una transformación en la perspectiva de Miguel que nadie había anticipado. Eso sería extraordinario, dijo finalmente Elena, su voz ligeramente temblorosa por la emoción profesional. Tendríamos que diseñarlo cuidadosamente para asegurar que fuera atractivo para los linces, pero seguro tanto para ellos como para ustedes. Podría ser parte de un proyecto piloto, sugirió Marco, ya tomando notas frenéticamente en su tableta. Tenemos algunos precedentes de estructuras similares en otras áreas de conservación, pero nunca integradas en una vivienda humana habitada. Mientras los científicos discutían entusiasmados las posibilidades técnicas, Tomás observaba a su padre, quien había vuelto a dirigir su mirada hacia el olivar. Reconoció la expresión en su rostro. Era la misma que ponía cuando contemplaba una rama de olivo decidiendo exactamente dónde y cómo podar para beneficiar al árbol en los años venideros. Era una mirada de previsión, de planificación a largo plazo. «Papá», dijo suavemente, «¿estás seguro de esto?» Miguel volvió a enfocar su atención en su hijo, una leve sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. ¿Recuerdas cuando insististe en que probáramos ese sistema de riego por goteo que aprendiste en la universidad? ¿Cómo me resistí, diciendo que los olivos habían sobrevivido siglos sin tales modernidades? Tomás asintió, recordando bien aquella acalorada discusión de hacía 5 años. Y al final tenías razón, continuó Miguel. Los árboles están más sanos y usamos menos agua. A veces el respeto por la tradición significa reconocer cuándo es el momento de adaptarse. Hizo una pausa, mirando hacia el lugar donde el día anterior había estado el lince macho. Ese animal vino a nosotros por ayuda. Quizás no fue coincidencia, sino una invitación. Elena y Marco habían dejado de hablar, escuchando el intercambio entre padre e hijo con respetuoso silencio. «Entonces, ¿aceptamos la propuesta?», preguntó Tomás, sintiendo que estaban en un punto de inflexión para el futuro de la finca familiar.
La aceptamos, confirmó Miguel, volviendo su atención a los científicos, con una condición. Elena inclinó la cabeza expectante. ¿Cuál sería? Queremos ser parte activa del proceso, no solo propietarios que firman un permiso. Si vamos a convertir nuestra tierra en un refugio para linces, queremos entender todo lo que eso implica. Queremos aprender. La sonrisa de Elena iluminó su rostro. Nada me gustaría más. De hecho, la participación activa de los propietarios siempre da mejores resultados en estos programas. Y hay otra cosa, añadió Miguel, su expresión tornándose más seria. Cuando Luna se recupere y sus cachorros nazcan, queremos que los liberen aquí, en nuestra tierra. Elena intercambió una mirada con Marco, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Normalmente los protocolos de liberación son bastante estrictos, pero consideró la propuesta por un momento. Dado el comportamiento de Sombra y el hecho de que Luna ya había elegido este lugar, creo que podemos hacer un caso especial. Necesitaría aprobación de mis superiores, pero apoyaré firmemente la solicitud. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Miguel, extendiendo su mano áspera por décadas de trabajo en el campo. Mientras estrechaban manos para sellar el compromiso, Tomás sintió que estaban haciendo mucho más que firmar un acuerdo de conservación. Estaban redefiniendo la relación de su familia con la tierra y sus habitantes salvajes, escribiendo un nuevo capítulo en una historia que se remontaba generaciones. Deberíamos brindar, sugirió, desapareciendo brevemente en la casa para regresar con una botella de aceite de oliva de su propia producción, verde y brillante como una esmeralda líquida, por una nueva era para los Sánchez y los linces. Las semanas siguientes transformaron la finca de los Sánchez en un bullicio de actividad cuidadosamente orquestada. Ingenieros, biólogos y trabajadores especializados en restauración de hábitats recorrían la propiedad, siempre bajo la atenta mirada de Miguel, quien insistía en entender cada intervención, cada modificación del terreno que había conocido toda su vida. El proyecto del refugio bajo la casa había evolucionado considerablemente desde la propuesta inicial. Tras varias reuniones con arquitectos especializados en estructuras para vida silvestre, habían diseñado un espacio que respetaba tanto las necesidades de los linces como la integridad de la antigua casa rural. Esta abertura da hacia la parte menos transitada del olivar, explicaba Roberto, el arquitecto principal, mientras mostraba los planos finales extendidos sobre la mesa de la cocina. Permitirá que los animales entren y salgan sin sentirse amenazados por la actividad humana. Tomás señaló una sección del diagrama. ¿Y estas particiones internas? Compartimentos separados que ofrecen diferentes niveles de seguridad, explicó Elena, quien supervisaba personalmente cada aspecto del proyecto. Los linces, especialmente las hembras con crías, valoran tener opciones. Un compartimento más profundo y oscuro para máxima tranquilidad y espacios intermedios para vigilancia y aclimatación. Miguel observaba los planos con intensidad, ocasionalmente asintiendo en silencio. Había dedicado horas a leer toda la documentación que Elena le había proporcionado sobre el lince ibérico, absorbiendo conocimientos sobre su comportamiento, hábitos alimenticios y necesidades territoriales, con la misma dedicación que había puesto durante décadas en comprender los sutiles matices del cultivo del olivo. ¿Y no les molestará el sonido de nuestras actividades diarias sobre sus cabezas?, preguntó, su preocupación genuina por el bienestar de los futuros inquilinos. Hemos incorporado aislamiento acústico en el diseño, respondió Roberto, y los estudios muestran que los linces pueden adaptarse sorprendentemente bien a ciertos patrones regulares de ruido humano, siempre que no representen una amenaza directa. Mientras los adultos discutían detalles técnicos,
Lucía, la sobrina de 16 años de Tomás, que había venido a pasar unos días con ellos, escuchaba fascinada desde un rincón de la cocina. La adolescente, normalmente más interesada en su teléfono que en las actividades familiares, había desarrollado una inesperada pasión por el proyecto de conservación. ¿Podré verlos cuando vengan?, preguntó, interrumpiendo la conversación técnica. A los linces, digo. Elena sonrió a la joven, reconociendo el valioso entusiasmo de las nuevas generaciones por la conservación. Instalaremos cámaras de monitorización que transmitirán imágenes a una pantalla dentro de la casa. Así podrán observarlos sin perturbarlos. ¡Genial!, exclamó Lucía, ya imaginando los vídeos que podría compartir en sus redes sociales antes de que Tomás le recordara gentilmente las restricciones de privacidad del proyecto. Fuera, en los olivares, otro equipo trabajaba en la creación de los corredores de matorral mediterráneo. Habían seleccionado cuidadosamente especies autóctonas, lentisco, romero, madroño, jara y otras plantas que no solo proporcionarían cobertura a los linces, sino que también atraerían a sus presas naturales, principalmente conejos. Miguel caminaba entre los trabajadores, su presencia constante una mezcla de supervisión y genuino interés. Para alguien que había conocido cada centímetro de esta tierra durante décadas, ver zonas del olivar transformándose en pequeñas islas de vegetación silvestre era una experiencia surrealista. Esta planta, señaló Marco, quien supervisaba la plantación de arbustos, es madroño. Sus frutos atraerán a diferentes especies de aves, que a su vez dispersarán más semillas, creando un ciclo de biodiversidad autosostenible. Miguel se agachó para examinar más de cerca el pequeño arbusto, sus manos agrietadas tocando delicadamente las hojas. Mi abuelo las llamaba madroñeras. Decía que cuando sus frutos están maduros es hora de la poda tardía del olivo. Marco sonrió ante esta combinación de conocimiento científico y sabiduría tradicional. Eso es exactamente el tipo de calendario natural que funciona. Su abuelo era un buen observador. Lo era, asintió Miguel, y habría estado orgulloso de ver esto. Mientras tanto, en el Centro de Recuperación de Sierra Morena, Luna había sorprendido a todos con la velocidad de su recuperación. Su contusión en la cadera había sanado notablemente bien, y su embarazo progresaba sin complicaciones. Los veterinarios monitoreaban diariamente a los 3 cachorros en desarrollo, cuyos corazones latían fuertes y regulares, según mostraban las ecografías. Es una madre primeriza, pero su instinto es fuerte, comentaba Carmen mientras observaba a la lince acicalándose meticulosamente en su recinto. Ha establecido rutinas claras y responde adecuadamente a todos los estímulos. Sombra, por su parte, había sido trasladado a un recinto adyacente al de Luna. Aunque separados por una barrera física, los 2 linces podían olerse y escucharse mutuamente, lo que parecía tener un efecto calmante en ambos. Su comportamiento sigue desafiando todo lo que creíamos saber, comentó David mientras revisaba los datos de monitoreo. No solo se quedó con ella cuando estaba atrapada y buscó ayuda, sino que ahora muestra signos claros de querer permanecer cerca durante el embarazo. Necesitamos reevaluar seriamente la literatura sobre los patrones sociales del lince ibérico, asintió Elena, quien dividía su tiempo entre el centro y la finca de los Sánchez. Podríamos estar ante un caso excepcional, pero también podría ser que nuestras observaciones previas estuvieran limitadas por la escasez de ejemplares o por contextos no ideales. La noticia del rescate y del subsiguiente proyecto de conservación en la finca de los Sánchez había comenzado a circular en círculos académicos y conservacionistas. Elena había recibido varias llamadas de colegas internacionales interesados en el caso, y una prestigiosa revista científica había mostrado interés en publicar un artículo sobre el comportamiento atípico de Sombra.
Debemos ser cautos con la publicidad, advirtió a su equipo. Lo último que necesitamos es convertir la finca en una atracción turística. La privacidad es esencial, tanto para los linces como para la familia Sánchez. A pesar de esta precaución, era innegable que algo extraordinario estaba ocurriendo en aquella modesta finca olivarera. Algo que podría cambiar no solo el destino de una familia de agricultores y 2 linces ibéricos, sino potencialmente la comprensión científica de una especie al borde de la extinción y los enfoques futuros para su conservación. Y en el centro de todo ello estaba un hecho simple y profundo. Un animal salvaje había cruzado la frontera invisible entre su mundo y el humano, estableciendo un puente de confianza que ahora se estaba transformando en una alianza formal para la supervivencia mutua. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, despertando a Miguel de un sueño profundo. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar su teléfono móvil, un dispositivo que había resistido a adoptar hasta que Tomás insistió en que era necesario para el proyecto de conservación. «Diga», respondió con voz ronca. «Miguel, es Elena, ha comenzado». La voz de la bióloga transmitía una excitación apenas contenida. «Luna está de parto». Miguel se incorporó inmediatamente, el sueño evaporándose como niebla bajo el sol de mediodía. «¿Todo va bien?» «Perfectamente. El primer cachorro ya ha nacido y parece fuerte. Si quieren venir al centro, ahora sería el momento». No necesitó más incentivo. 10 minutos después, Miguel y Tomás viajaban por la carretera oscura hacia el centro de recuperación. Habían recorrido ese mismo camino docenas de veces durante las últimas semanas, participando en talleres de formación, reuniones de planificación y visitas regulares a los linces. Pero esta noche era diferente. Esta noche presenciarían un milagro. Al llegar al centro, encontraron un ambiente de controlada expectación. El personal se movía con eficiencia silenciosa, hablando en susurros y monitorizando atentamente las pantallas que transmitían imágenes del recinto de Luna desde múltiples ángulos. «El segundo acaba de nacer», les informó David en voz baja, mientras los guiaba a la sala de observación. «Estamos esperando al tercero». A través del cristal especial que permitía ver el interior del recinto sin ser detectados por los linces, Miguel observó por primera vez a Luna en su papel de madre. La hembra estaba tumbada en un rincón del recinto especialmente acondicionado, con materiales naturales para simular una guarida. Entre sus patas delanteras, 2 minúsculas formas se movían débilmente, criaturas diminutas, no más grandes que un puño humano, con pelaje mojado y ojos aún cerrados. «Son tan pequeños», murmuró Tomás, su voz una mezcla de asombro y preocupación. «Pero fuertes», aseguró Carmen, quien monitorizaba los signos vitales de Luna y sus crías. «El primer macho pesa 175 gramos y la hembra 168, ambos dentro del rango óptimo». Miguel no podía apartar la mirada de la escena. Había presenciado innumerables nacimientos en la granja, corderos, terneros, incluso los gatitos de los muchos gatos que habían mantenido a raya a los roedores en el almacén de grano. Pero esto era diferente. Estos pequeños seres, tan vulnerables ahora, representaban el futuro de una especie que casi había desaparecido de la faz de la tierra. «¿Dónde está Sombra?», preguntó notando la ausencia del lince macho. «En su recinto contiguo», respondió Elena, señalando hacia otra pantalla donde se veía al macho paseando inquieto de un lado a otro. «Está agitado. Puede oler y escuchar todo lo que sucede, pero mantenerlo separado es protocolo estándar. Los machos salvajes normalmente no participan en la crianza». «Aunque este no parece ser un macho estándar», observó Tomás, recordando el extraordinario comportamiento que había demostrado Sombra al buscar ayuda. Como si hubiera captado sus palabras, Sombra se detuvo en su incesante paseo
y emitió uno de esos aullidos distintivos que habían escuchado por primera vez aquel día fatídico. El sonido pareció atravesar las paredes, provocando una reacción inmediata en Luna, quien levantó la cabeza, sus orejas erguidas en atención. «Están comunicándose», dijo Elena, su voz cargada de asombro profesional. Esto contradice todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento reproductivo del lince ibérico. Mientras observaban fascinados, Luna comenzó a mostrar signos de nuevas contracciones. Los próximos 20 minutos transcurrieron en un silencio reverencial, mientras la lince traía al mundo a su tercer y último cachorro, otro macho, ligeramente más pequeño que sus hermanos, pero igualmente vigoroso. 3 cachorros sanos, anunció Carmen con evidente satisfacción. 2 machos y una hembra. Un éxito rotundo. Miguel se percató de que había estado conteniendo la respiración y exhaló lentamente. A su lado, Tomás discretamente se secaba una lágrima del rabillo del ojo. «¿Cuándo podrán ser trasladados a nuestra finca?», preguntó Miguel, su mente ya adelantándose a la siguiente fase del proyecto. «Si todo sigue bien, en aproximadamente 3 meses», respondió Elena. «Necesitamos que los cachorros abran los ojos, comiencen a comer carne y desarrollen suficientes habilidades motoras. Pero lo más importante es que Luna se recupere completamente y pueda enseñarles a cazar». Miguel asintió, comprendiendo la necesidad de paciencia. Los ciclos naturales no podían, ni debían, ser apresurados. «Mientras tanto, tenemos que finalizar los preparativos en la finca», añadió Elena. «Asegurar que el refugio bajo la casa esté completamente acondicionado, que los corredores de matorral estén bien establecidos y que haya una población suficiente de conejos». «Los conejos no serán problema», aseguró Tomás con una sonrisa. «Desde que redujimos los pesticidas y plantamos el matorral mediterráneo, parece que se han multiplicado exponencialmente. El otro día conté más de 20 en el sector norte solamente». Era cierto, las modificaciones en la finca habían desencadenado un efecto dominó en todo el ecosistema local. Especies que habían disminuido o desaparecido estaban regresando, atraídas por los nuevos hábitats y la reducción de químicos. Aves, insectos, pequeños mamíferos. La biodiversidad florecía en armonía con el cultivo centenario de olivos. Para sorpresa de todos, incluso la producción de aceitunas parecía haberse beneficiado. La mayor presencia de polinizadores había mejorado la fructificación y el control natural de plagas estaba funcionando mejor de lo esperado, compensando ampliamente la reducción de pesticidas. «Nuestra parte estará lista», prometió Miguel. «La casa que construyeron mis abuelos dará refugio a una nueva generación de linces». Mientras los científicos continuaban monitorizando a Luna y sus cachorros, Miguel se acercó a la ventana de observación, colocando su palma contra el cristal como si pudiera, de alguna manera, transmitir su promesa directamente a los animales. «Vais a tener un buen hogar», murmuró. «Uno donde seréis respetados». Como si entendiera sus palabras, Luna levantó la mirada directamente hacia la ventana de observación. Por un instante, Miguel tuvo la inquietante sensación de que podía verlo a través del cristal unidireccional, que sus ojos ambarinos miraban directamente a los suyos, con una inteligencia ancestral que trascendía las barreras entre especies. Luego, tan rápido como había llegado, el momento pasó, y Luna volvió a concentrarse en sus cachorros, lamiéndolos meticulosamente mientras emitía suaves ronroneos que llenaban la sala de observación a través de los altavoces. «Es hora de dejarlos tranquilos», sugirió Carmen. «Las próximas 48 horas son críticas. Necesitan establecer los vínculos iniciales sin demasiadas perturbaciones». Mientras se alejaban de la sala de observación, Miguel se detuvo brevemente para echar un último vistazo a la familia de linces. En poco más de 3 meses
aquellas pequeñas criaturas estarían explorando su olivar, creciendo bajo la protección de su antiguo hogar familiar. La idea, que hace apenas unas semanas habría parecido absurda, ahora se sentía como la evolución natural de su relación con la tierra. Los olivos, los linces, los Sánchez, todos entrelazados en una nueva forma de coexistencia que honraba tanto la tradición como el futuro. Los 3 meses pasaron con la rapidez de un suspiro y la lentitud de una eternidad. Para Miguel y Tomás, cada día trajo nuevos desafíos y descubrimientos, mientras transformaban su finca en un santuario que equilibraba la producción de aceite de oliva con la conservación del lince ibérico. El refugio bajo la casa había sido completado con meticulosa atención al detalle. Lo que antes era un espacio accidental bajo los cimientos se había convertido en una estructura cuidadosamente diseñada. Una serie de cámaras interconectadas con diferentes niveles de privacidad, múltiples entradas y salidas discretas, y un sistema de monitorización no invasivo que permitiría a los Sánchez y al equipo científico observar a los linces sin perturbarlos. Es mejor que muchas de las instalaciones que tenemos en áreas protegidas, había comentado Elena durante la inspección final, claramente impresionada por el resultado. Los corredores de matorral mediterráneo también habían florecido con sorprendente rapidez. Las especies autóctonas, adaptadas al clima y suelo local, habían arraigado firmemente, creando densos pasajes de vegetación que serpenteaban estratégicamente entre los olivos centenarios. Pero quizás el cambio más notable estaba en Miguel mismo. A sus 65 años, había adoptado una nueva identidad, no solo olivarero, sino guardián de linces. Cada mañana, antes de inspeccionar sus árboles, revisaba las imágenes de las cámaras de fototrampeo instaladas en puntos estratégicos de la finca, documentando meticulosamente la creciente biodiversidad que estaba regresando a su tierra. 3 zorros, 2 jinetas y un grupo de perdices, anunció una mañana mientras desayunaban. Y los conejos están por todas partes. Tomás sonrió sobre su taza de café. Perfecto. Nuestros inquilinos tendrán el frigorífico bien surtido. La cadena trófica estaba restaurándose naturalmente. Los conejos, atraídos por la nueva vegetación, proporcionarían alimento para los linces. Y los linces, como depredadores apex, mantendrían las poblaciones de herbívoros en equilibrio, protegiendo indirectamente los valiosos olivos. El gran día llegó finalmente a principios de otoño, cuando las primeras aceitunas comenzaban a madurar y una suave brisa aliviaba el calor persistente del verano andaluz. Un convoy de vehículos del programa de conservación llegó a la finca al amanecer, transportando el precioso cargamento, Luna, Sombra y sus 3 cachorros, ya no tan pequeños después de estos meses. La liberación se había planificado con precisión militar. Cada persona tenía una función específica. Cada movimiento estaba coreografiado para minimizar el estrés en los animales. Miguel y Tomás observaban desde una distancia prudente mientras el equipo colocaba las jaulas de transporte cerca de la entrada principal del refugio bajo la casa. Los cachorros primero, indicó Elena en voz baja. Luna los seguirá por instinto maternal y Sombra, veremos qué decide hacer. Con movimientos precisos y silenciosos, las pequeñas jaulas conteniendo a los 3 cachorros fueron abiertas simultáneamente. Durante unos momentos, nada sucedió. Luego, lentamente, 3 pares de ojos curiosos aparecieron en las aberturas. Los jóvenes linces, ahora del tamaño de gatos domésticos adultos, olfatearon el aire cautelosamente. El primero en aventurarse fue el cachorro más grande, que había sido nombrado Bosque por su pelaje particularmente oscuro. Con la confianza propia de la juventud, salió de la jaula y se detuvo,
evaluando su nuevo entorno con ojos brillantes de curiosidad. Su hermano, Sirio, lo siguió casi inmediatamente, mientras la pequeña hembra, Estrella, permaneció unos segundos más en la seguridad de su transportín antes de unirse a sus hermanos. El trío exploró tentativamente el área inmediata, sus cuerpos bajos contra el suelo, sus sentidos hipersensibles, absorbiendo cada detalle del nuevo territorio. Cuando los tres se habían alejado unos metros en dirección al refugio, Elena dio la señal para abrir la jaula de Luna. La madre salió con decisión, localizando inmediatamente a sus crías y acercándose a ellas con pasos seguros. En los meses transcurridos, Luna se había recuperado completamente de su traumática experiencia. Su pelaje brillaba saludable, sus movimientos exhibían la fuerza y elegancia características de su especie, y su instinto maternal se había desarrollado plenamente. Al ver a su madre, los cachorros corrieron hacia ella, rozando sus cabezas contra la suya en un ritual de reconocimiento y tranquilización. Juntos, como una unidad, la familia comenzó a moverse hacia la entrada del refugio, guiados por el instinto que les decía que era un lugar seguro. «Funciona», susurró Tomás, incapaz de ocultar su emoción. «Están aceptando el refugio». Solo quedaba Sombra, cuya jaula permanecía cerrada. Elena había decidido esperar para observar cómo reaccionaría ante la liberación de su familia. Si mostraba signos de agitación o estrés, liberarlo podría complicar el proceso de adaptación. Pero Sombra, para sorpresa de nadie ya, continuaba desafiando las expectativas. Permanecía tranquilo en su jaula, observando con aparente satisfacción cómo Luna y los cachorros exploraban su nuevo hogar. Solo cuando la familia desapareció dentro del refugio, emitió uno de sus característicos aullidos, como si estuviera llamándolos. «Creo que está listo», decidió Elena, dando la señal para abrir la última jaula. Sombra emergió con dignidad, estirándose completamente antes de olfatear metódicamente el área. Luego, con precisión deliberada, siguió el mismo camino que su familia había tomado, deteniéndose brevemente para mirar hacia donde estaban los humanos. Por un instante, sus ojos encontraron los de Miguel, y el viejo agricultor sintió de nuevo esa conexión imposible, ese puente intangible entre dos mundos que toda la vida había considerado separados. Luego, con un último vistazo, Sombra se deslizó dentro del refugio, reuniéndose con su familia. Durante las horas siguientes, el equipo de conservación se retiró gradualmente, dejando solo un sistema de monitorización remota que permitiría observar a los linces sin presencia humana. Miguel y Tomás regresaron a su rutina diaria, conscientes de que ahora compartían su hogar con una de las especies más esquivas y amenazadas de Europa. «¿Crees que se quedarán?», preguntó Tomás esa noche, mientras revisaban las primeras imágenes transmitidas por las cámaras instaladas dentro del refugio. En la pantalla, Luna y los cachorros dormían acurrucados en uno de los compartimentos más protegidos, mientras Sombra mantenía guardia cerca de una de las entradas. «Se quedarán», respondió Miguel con certeza, «no porque no tengan opción, sino porque han elegido este lugar, de la misma forma que nosotros elegimos quedarnos generación tras generación». Y mientras la noche caía sobre el olivar, los primeros aullidos de Sombra resonaron a través de la oscuridad. No eran llamadas de socorro esta vez, sino proclamaciones territoriales, anuncios de que una nueva dinastía de linces había encontrado su hogar entre los antiguos olivos de los Sánchez. Las semanas siguientes a la liberación trajeron una mezcla de calma y expectación a la finca de los Sánchez. La familia de linces se había adaptado rápidamente a su nuevo hogar, estableciendo rutinas que los biólogos monitorizaban con fascinación profesional y los Sánchez con algo más cercano al orgullo familiar.
Luna había demostrado ser una madre ejemplar, paciente pero firme con sus cachorros en crecimiento. Les enseñaba las habilidades esenciales de caza y supervivencia, primero en la seguridad del refugio y gradualmente aventurándose más lejos en los olivares y el matorral circundante. Sombra, contra todo pronóstico científico, permanecía con la familia. Su presencia contradecía décadas de literatura sobre el comportamiento del lince ibérico, que afirmaba que los machos no participaban en la crianza. Y sin embargo, allí estaba, no solo tolerando a los cachorros, sino activamente involucrado en su educación, particularmente con Bosque, el macho más grande. «Es como si estuviera formando un clan familiar», comentó Elena una tarde, mientras revisaba las grabaciones con Miguel y Tomás. Un comportamiento más típico de leones que de linces. En la pantalla, Sombra guiaba pacientemente a Bosque a través de una secuencia de acecho, mostrándole cómo aproximarse a una presa potencial, en este caso un conejo que pastaba ajeno al peligro, sin ser detectado. «Quizás siempre ha existido este potencial en la especie», sugirió Tomás, «pero con tan pocos ejemplares y territorios tan fragmentados, nunca tuvieron oportunidad de desarrollar estos vínculos más complejos». Elena asintió, considerando la posibilidad. Las dinámicas sociales de los grandes felinos son notablemente plásticas, adaptándose a las condiciones ambientales. En un entorno protegido como este, con recursos abundantes y ausencia de amenazas inmediatas. Miguel observaba la pantalla en silencio, su atención captada por algo más que las implicaciones científicas. Veía a una familia, no tan diferente de la suya propia, transmitiendo conocimientos de una generación a la siguiente. Reconocía en Sombra algo del mismo orgullo y responsabilidad que él sentía hacia Tomás, ese deseo de pasar no solo genes, sino sabiduría, tradición, un modo de vida. La noticia de los linces de los Sánchez, como habían comenzado a llamarlos en el mundo de la conservación, atrajo atención considerable. Elena había publicado un artículo preliminar sobre el comportamiento atípico de Sombra, que se había convertido en lectura obligada en departamentos de biología de todo el país. Periodistas especializados en medio ambiente solicitaban entrevistas y varias universidades habían expresado interés en establecer programas de investigación centrados en la finca. «Debemos gestionar cuidadosamente toda esta atención», advirtió Elena durante una de sus visitas semanales. «Lo último que necesitan los linces es convertirse en una atracción turística». Miguel estaba completamente de acuerdo. Su prioridad seguía siendo la misma: proteger a los linces y su tierra, asegurando que ambos prosperaran en equilibrio. La verdadera prueba de este equilibrio llegó inesperadamente a finales de otoño. Miguel estaba inspeccionando los olivos en una zona alejada de la casa cuando escuchó un sonido familiar, el inconfundible aullido de un lince. No era el llamado territorial que habían llegado a reconocer como parte del paisaje sonoro nocturno, sino algo más urgente, casi como aquel primer día. Siguiendo el sonido, Miguel encontró a Sirio, el mediano de los cachorros, solo y claramente angustiado. El joven lince, ahora del tamaño de un gato doméstico grande, cojeaba visiblemente, manteniendo una pata trasera elevada. «Tranquilo, pequeño», murmuró Miguel, manteniendo una distancia respetuosa mientras sacaba lentamente su teléfono para contactar con Elena. Para su sorpresa, Sirio no huyó. En lugar de eso, el joven lince se sentó, continuando sus vocalizaciones, pero sin mostrar miedo hacia el humano. Era casi como si lo hubiera estado esperando, como si hubiera aprendido de sus padres que, en momentos de necesidad, estos particulares humanos podían significar ayuda, no amenaza. Mientras esperaba la llegada de Elena y el veterinario, Miguel permaneció quieto, hablando suavemente al cachorro herido.
Has sido valiente buscando ayuda, le dijo, como si el animal pudiera entenderle. Igual que tu padre. Cuando el equipo veterinario llegó, confirmaron las sospechas de Miguel. Sirio se había lastimado la pata, probablemente mientras practicaba sus habilidades de caza. No era grave, una torcedura leve sin fracturas, pero requería tratamiento para prevenir complicaciones. Lo sorprendente es que nos buscara, comentó David mientras aplicaba cuidadosamente un vendaje mínimamente invasivo, diseñado para caerse naturalmente cuando ya no fuera necesario. Parece ser un comportamiento aprendido. Ha visto a Sombra interactuar con humanos y ha sacado sus propias conclusiones. Está aprendiendo a confiar en nosotros, dijo Miguel simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que nadie esperaba era la reacción de Luna y Sombra cuando Sirio fue devuelto al refugio. Las cámaras captaron el momento. En lugar del rechazo que muchas especies salvajes muestran hacia individuos que han estado en contacto con humanos, la pareja acogió a su cría, olfateándolo minuciosamente antes de aceptar su regreso, con evidentes muestras de afecto felino. Están evaluando el vendaje, observó Elena mientras veían las grabaciones esa noche. Y parecen aprobarlo. Están reconociendo nuestra ayuda, sugirió Tomás. Miguel asintió, recordando las palabras de su abuelo. Esta tierra tiene memoria. Quizás los linces también la tenían, una memoria que se transmitía no solo genéticamente, sino a través de comportamientos aprendidos, de generación en generación. La recuperación de Sirio fue rápida y sin incidentes. En pocos días el joven lince volvía a corretear con sus hermanos, aunque las cámaras captaron algo curioso. Ocasionalmente, se detenía cerca de la casa, observando, como si estuviera monitorizando las actividades humanas con una curiosidad que iba más allá del simple instinto de supervivencia. Creo que te ha adoptado, bromeó Tomás cuando vieron a Sirio siguiendo discretamente a Miguel durante su ronda matutina por el olivar, manteniendo una distancia prudente, pero claramente interesado en sus movimientos. Miguel sonrió, aunque algo en su expresión sugería que no consideraba la idea completamente descabellada. La línea entre lo salvaje y lo doméstico siempre había sido más fluida de lo que la ciencia moderna reconocía. Los gatos, después de todo, nunca fueron verdaderamente domesticados. Eligieron vivir cerca de los humanos por beneficio mutuo, manteniendo siempre su independencia. Quizás lo que estaban presenciando era el comienzo de algo similar, no domesticación, sino una forma más elevada de coexistencia, una relación simbiótica donde cada especie mantenía su esencia mientras reconocía el valor de la otra. 2 años habían transcurrido desde aquel día en que un lince desesperado había guiado a Miguel y Tomás hacia su compañera atrapada. 2 años que habían transformado una modesta finca olivarera en un modelo revolucionario de coexistencia entre agricultura tradicional y conservación de especies amenazadas. La finca de los Sánchez se había convertido en un caso de estudio internacional. El modelo Sánchez, como lo llamaban ahora en los círculos académicos, demostraba que la producción agrícola y la protección de especies en peligro no solo podían coexistir, sino reforzarse mutuamente en un ciclo virtuoso de sostenibilidad. Era una luminosa mañana de primavera y la finca bullía de actividad. Representantes de fincas vecinas, científicos de varias universidades europeas y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente recorrían los olivares, observando con asombro el equilibrio alcanzado entre naturaleza y agricultura. Como pueden ver, explicaba Tomás al grupo, ahora convertido en un confiado embajador de su propio proyecto, los corredores de matorral mediterráneo no solo proporcionan hábitat para los linces, sino que también albergan polinizadores que benefician directamente nuestros olivos.
Desde su implementación, la producción ha aumentado un 12%, mientras que el uso de pesticidas ha disminuido casi a cero. Miguel caminaba unos pasos por detrás, dejando que su hijo brillara en su elemento. A sus 67 años, seguía siendo el alma de la finca, pero había aprendido a compartir el liderazgo con la nueva generación. Su mirada se dirigió hacia una zona densa de matorral, donde había detectado un ligero movimiento. Sonrió para sus adentros al reconocer el pelaje moteado de Bosque, ahora un macho adulto en todo su esplendor, observando discretamente a los visitantes desde su escondite. La clave del éxito, continuaba Tomás, ha sido reconocer que no somos dueños absolutos de la tierra, sino participantes en un ecosistema más amplio. Al proporcionar lo que el lince necesita, la naturaleza nos devuelve el favor con un olivar más saludable y productivo. Mientras el grupo se alejaba hacia otra sección de la finca, Miguel se quedó rezagado, sentándose en una vieja piedra bajo un olivo centenario. No pasaron muchos minutos antes de que una presencia familiar emergiera de entre la vegetación. «Buenos días, Sirio», saludó suavemente al lince que se aproximaba con cautela calculada. De los 3 cachorros nacidos aquel día inolvidable en el centro de recuperación, Sirio había desarrollado la relación más curiosa con los humanos. No era domesticación, seguía siendo completamente salvaje en sus comportamientos e instintos, sino algo más sutil, un reconocimiento mutuo, un respeto entre especies que trascendía las barreras tradicionales. El lince se detuvo a unos metros de Miguel, sentándose en una postura que reflejaba la del anciano. Sus ojos ambarinos, profundos e inteligentes, estudiaron al humano con lo que casi parecía curiosidad filosófica. «¿Qué piensas de todos estos visitantes invadiendo tu territorio?», preguntó Miguel sin esperar respuesta, pero encontrando consuelo en la comunicación unilateral. «Prometo que se irán pronto. Están aprendiendo, igual que nosotros aprendimos». Como si entendiera, Sirio parpadeó lentamente antes de empezar a acicalarse con meticulosa atención. Era un comportamiento que Miguel había llegado a interpretar como señal de relajación, de confianza. La familia original de lince se había expandido. Luna y Sombra seguían siendo la pareja dominante, un fenómeno que había obligado a reescribir partes de la literatura científica sobre el comportamiento social del lince ibérico. Estrella se había apareado con un macho proveniente de otra área de conservación, estableciendo un territorio en el extremo norte de la finca. Bosque había comenzado a expandir su radio de acción, explorando territorios colindantes, pero regresando regularmente a la seguridad del hogar familiar. Y Sirio, el mediano, permanecía cerca de la casa, estableciendo su propio nicho como un curioso intermediario entre los mundos humano y salvaje. El programa quiere usar nuestra experiencia como modelo para otras 10 fincas de la región, comentó Miguel al silencioso lince. Pronto no estarás tan solo. Tu especie está regresando a tierras que no pisaba en generaciones. Era cierto. El éxito del modelo Sánchez había inspirado a propietarios de fincas cercanas a unirse al programa de conservación. Lentamente, se estaba creando una red interconectada de hábitats adecuados para el lince ibérico, revirtiendo décadas de fragmentación que habían llevado a la especie al borde de la extinción. El aceite producido por estas fincas ecológicas, amigas del lince, se vendía ahora a precio premium en mercados internacionales, certificado con una etiqueta especial que mostraba la silueta estilizada de un lince. Lo que había comenzado como un proyecto de conservación se había convertido en un modelo de negocio sostenible que beneficiaba tanto a la fauna como a los agricultores. Un sonido familiar interrumpió los pensamientos de Miguel. El aullido distintivo de Sombra, resonando desde algún lugar cercano al refugio bajo la casa,
Sirio se puso inmediatamente alerta, sus orejas girando hacia la dirección del sonido. Con un último vistazo a Miguel, el lince se deslizó silenciosamente entre la vegetación, respondiendo al llamado de su padre. «Ve con ellos», murmuró Miguel, «tu familia te espera». Esa tarde, después de que los visitantes se hubieran marchado, Miguel y Tomás se sentaron en el porche de la casa, compartiendo un vino local, mientras el sol comenzaba a descender, bañando los olivares con una luz dorada. 43 fincas han solicitado unirse al programa, comentó Tomás, revisando los datos en su tablet. Si todas se aprueban, crearemos un corredor continuo de hábitat adecuado que conectará Sierra Morena con el Parque Natural de Doñana. Miguel asintió, permitiéndose imaginar el mapa. Un mosaico de tierras agrícolas y refugios naturales que permitirían a los linces y a otras especies amenazadas reclamar parte de su territorio ancestral sin amenazar el sustento de las comunidades humanas. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo finalmente, «no solo de preservar la tradición, sino de encontrar una manera de que crezca y evolucione». Tomás sonrió, comprendiendo el peso de esas palabras viniendo de un hombre que había dedicado su vida a honrar el legado de sus antepasados. «¿Sabes?», continuó Miguel tras un momento de reflexión, «cuando era niño, mi abuelo me contaba historias sobre cómo los antiguos no veían separación entre ellos y los animales salvajes, cómo existían pactos no escritos entre especies». Hizo una pausa, mirando hacia el olivar, donde ahora las sombras se alargaban. «Siempre pensé que eran solo cuentos para niños. Al caer la noche, las cámaras infrarrojas del refugio captaron una escena extraordinaria. La familia completa de linces reunida, Luna y Sombra, Bosque, Sirio y Estrella, con su nueva pareja, todos juntos en una demostración de cohesión social que desafiaba todo lo que la ciencia había asumido sobre la especie. Y mientras Miguel Sánchez se preparaba para dormir en la casa que generaciones de su familia habían habitado, el aullido de Sombra resonó una vez más a través del olivar. Ya no era un grito de socorro como aquel primer día, ni una simple demarcación territorial. Sonaba casi como un canto, una celebración de algo recuperado que una vez se creyó perdido para siempre. Un pacto ancestral, renovado bajo las estrellas de Andalucía,